Os cuento que si no se me va a hacer un poco esto, se os va a hacer tarde. Yo por mí sabéis que tiendo a ser bastante bueno, había pensado en dar esta última sesión un poco en relación al tema de la atención primaria. Creo que igual en tiempos en los que percibo que hay un cierto riesgo de desdibujamiento de la atención primaria, pues me parecía oportuno dar, bueno, pues hacer un pequeño repaso, ¿no? Yo, bueno, ni soy experto en el tema, ni nada por el estilo. De ahí que los pensamientos un poco que quiero compartir con vosotros son pensamientos abiertos en varios sentidos. En el sentido horizontal, porque seguro que faltan muchas cosas y muchas mejores cosas que las que os puedo contar, que seguro que muchas de ellas ya lo conocéis. Y en el sentido también longitudinal, ¿no? Porque esto me gustaría que tampoco fuera un tema cerrado, sino que fuera un tema que estuviera abierto para discusiones, en todo caso futuras, y para tratar y para recordar de vez en cuando que formamos parte de la atención primaria y que, al menos en mi opinión, merece la pena que esa atención primaria se fortalezca, ¿no? y siga adelante, ¿no? Siga adelante. Entonces, bueno, pues, y luego también, por supuesto, que en lo que os contaré habrá un componente de aventuras de abuelo cebolleta, un poco, dada mi avanzada edad y mi tendencia un poco pues a contaros aventuras, toda forma. Entonces, bueno, había pensado hacer como tres grupos un poco de pensamientos. Uno en relación al tema de la atención primaria y sus diferentes visiones. Había pensado que, bueno, pues que se puede plantear desde el punto de vista político-sanitario, desde el punto de vista de la profesión, desde el punto de vista de la población. Creo que dar unas pinceladas vascas sobre lo mantenido, lo que tenemos. Esto de la gestión a distancia, que alguna vez yo creo que ya me habréis oído comentar y que es una cosa que me preocupa. Y el tema de la osintegralidad, que lo pongo así, es el mundo este de las osis que estamos viviendo, ¿no? Que también, como sabéis, me preocupa y nos preocupa. Y luego también, pues como tareas siempre pendientes, pues había apuntado un poco eso, que luego pues ya al final comentaremos, el tema este de la consecuencia y el tema de cuidarnos. Creo que eso es importante en esta vida. Bien, como os digo, en ninguno de los campos en los que voy a contar soy experto. Entonces yo aquí he apuntado algunas posibles referencias que os pueden ser de utilidad, tanto a la hora de hacer alguna pequeña aproximación a lo que puede ser la historia de la atención primaria, las definiciones, de aspectos estos que a veces no los tocamos y no los discutimos, no los hablamos, y además los hablamos menos todavía, es mi percepción, entre todos. Es decir, que yo creo que esto es una cosa que no solamente nos afecta a los médicos, sino que afecta a medicina, afecta a enfermería y afecta también al personal administrativo y afectaría también a la población. Creo que es un tema que convendría de vez en cuando recordarlo, ¿no? Sobre las evidencias de los beneficios de la atención primaria hay también mucho publicado. Curiosamente, es de los ámbitos en los que hay evidencias de que efectivamente contribuye a mejorar la salud de la población, a mejorar las inequidades, pero que curiosamente, es mi impresión, en el momento actual no se le está dando suficiente énfasis a la importancia que la atención primaria tiene, ¿no? Y luego, pues bueno, pues he acompañado de algunos datos, que tampoco soy experto en eso y seguramente que los datos que doy serán parciales y habrá mejores y habrá más actualizados, pero los que he podido buscar los he encontrado en estas referencias, que también si las queréis consultar, pues las tenéis. Bueno, seguimos un poco. Por supuesto que no os voy a contar la historia de la atención primaria porque en fin, ya sería demasiado. Pero sí que conviene creo yo, de vez en cuando recordar. Y probablemente además esa historia igual nos sirva, por una parte, para comprender mejor en el dónde estamos y un poco también mejor para entenderme a mí y mi tendencia a la pelmada. Bueno, el hecho está que viene bien saber que en este país pues, había un seguro obligatorio de enfermedad que empieza en los años 40, viene bien saber que también en otros países el tema de la atención primaria existía, que también existe, sobre todo en un país que se ha tomado bastante como referencia, ¿no? Que es el de Gran Bretaña, ¿no? El nacimiento del Servicio Nacional de Salud, en 1067, cuando de alguna manera se le da un impulso a la atención primaria en el Reino Unido, entonces se dignifica un poco a esa atención primaria.
bueno, la declaración de Almata del 78, y luego todo este proceso, concretamente en nuestro país, de desarrollo de la atención primaria, ¿no? que por circunstancias de la vida pues me tocó vivir bastante de cerca, y entonces pues me vi involucrado en el montaje o en el inicio de las primeras unidades docentes en Vitoria y aquí, y luego pues en los primeros equipos de atención primaria, en los primeros equipos de salud. Y entonces ya veis un poco cómo iba esto en aquel tiempo, ¿no? Es decir, se empieza con la especialidad de medicina de familia cuando todavía no hay centros de salud, y se empieza con los centros de salud cuando todavía no hay ley general de sanidad. Es decir, todo aquel tiempo fue un tiempo en el que yo creo que fue necesario mucha voluntad y muchas ganas, ¿no? Y yo creo que bueno, se consiguió. Digo esto porque posiblemente en el futuro también sea importante la voluntad y las ganas, ¿no? para intentar un poco llevar adelante lo que consideramos que puede ayudar a hacer las cosas mejor, ¿no? Bueno, la Ley General de Sanidad en el 86, las transferencias en Euskadi, la Comisión de Análisis y Evaluación en el 91, que hacemos informe a abril, bueno, pues más viejos ya. Pero bueno, son han sido pasos. En ese momento un poco empieza, tanto a nivel de España como aquí, un poco a repensarse el tema de la gestión de lo público, empiezan a incorporarse pues determinado tipo de términos y de conceptos un poco novedosos, la financiación, la gestión, la separación entre financiadores y proveedores, la competencia entre proveedores, terminología que venía sobre todo de la empresa privada y del control de la empresa privada, pero que se empieza un poco a introducir con vistas a, bueno, pues a darle en principio mayor dinamismo al ámbito de lo público, ¿no? Por todo eso también, en el caso de Euskadi, pues se traduce en los Asuna Zaindus, eso también conllevó sus correspondientes cambios. Y bueno, y empezamos en todo ese tema de las calidades, de las EQs, de las evaluaciones, bueno, todo este tema, ¿no? Que acaba pues en lo que estamos ahora con el tema de las organizaciones sanitarias integradas, las OSIs, que es un poco donde estamos ahora, y donde como atención primaria como tal ya no existimos, y estamos de alguna manera integrados dentro de una organización única dependiendo de la gerencia hospitalaria. Eso estamos ahí repartidos. Por eso quizás me parece especialmente oportuno recordarnos a nosotros mismos que formamos parte de la atención primaria. Bueno, seguimos. No me voy a... Sí, bueno, quizás es una diapositiva que me llevó hace poco de Laure, y me parece que puede estar bien antes de entrar en las definiciones formales de la atención primaria. Entonces, bueno, ya veis un poco el elefante, pues con los ojos ahí, si tocas el colmillo parece una lanza, si tocas la trompa parece una serpiente, si tocas aquí parece un muro, si tocas la pata parece un árbol, si tocas aquí parece una soga, y si tocas ahí pues parece que es un paipai, un ventilador. Entonces, yo creo que la atención primaria como lo que pretende es, precisamente tiene esa vocación de integralidad, es decir, tomar el problema de la persona, no del elefante, pero de la persona en su globalidad, no en su integralidad. Lo cual, por supuesto, que es más complejo, intentando evitar precisamente estos errores de apreciación. Claro, si además tenemos en cuenta, claro, que el elefante se mueve, que envejece, que el elefante está en manada, y que el elefante además, pues aparte de lo físico, tiene lo psíquico, bueno, todo eso se nos hace bastante complejo. Es decir, el abordar a las personas en su integralidad, eso es complejo. Es complejo, es necesario, es imprescindible hacerlo bien y haciéndolo en organizaciones sanitarias que lo promuevan, contribuye a la mejora de la salud de los ciudadanos. Entonces, creo que eso justifica en gran medida nuestro trabajo, ¿no? en la atención primaria. Sí, bueno, las definiciones tradicionales o las características principales de la atención primaria tampoco me voy a extender porque las conocéis de sobra, ¿no? El tema de una atención integral que tenga en cuenta no solamente lo físico, lo psíquico, los condicionantes sociales, que sea integrada, que no sea solamente lo asistencial, sino también lo preventivo, lo educativo, que de alguna manera sea continuada, la importancia de continuar a las personas a lo largo de su vida y a lo largo de los diferentes pasos por los diferentes niveles de salud. El tema de activa, es decir, no solamente recibir lo que te llega, sino también tú buscarlo activamente, accesible, la importancia de la accesibilidad es un elemento clave de nuestra atención primaria. El tema del trabajo en equipo, interdisciplinario, la importancia de trabajar disciplinas diferentes, conscientes de que todos somos necesarios, eso hablaré un poco luego al final. El tema de la importancia de lo comunitario, de la participación. El tema de la programación y la evaluación, bueno, como esto últimamente estamos hablando bastante de ello, pues yo creo que ya suena, ¿no? La importancia de evaluar lo que hacemos. Si no evaluamos lo que hacemos, es difícil que podamos
identificar los aciertos y los errores. Y luego el tema de la docencia y la investigación. Trabajos estos que son fundamentales para que haya una atención primaria viva y una atención primaria rica, y que es fundamental, ¿no? Es fundamental para los profesionales, y es fundamental para los centros, y es fundamental para la atención primaria. El hecho de estar involucrados en la docencia a mí al menos me ha servido para aprender muchísimo, y el hecho de haber estado salseando en la investigación pues me ha servido pues también para vivir un poco lo difícil que es y que merece la pena, ¿no? Merece la pena. Porque en última instancia un poco lo que intentas es intentar buscar respuestas rigurosas a preguntas que son importantes hacernos, ¿no? El por qué, para qué y cómo de las cosas, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, que la atención primaria se puede entender como conjunto de actividades, es cierto, pero también merece la pena tener en cuenta que la atención primaria es un nivel de asistencia que tiene que entenderse en relación con otros niveles de asistencia, que tiene que tener una estrategia, que es lo que pretende esa atención primaria conseguir. A veces estas cosas no se comentan, ¿no? Y me parece que... Y luego como filosofía, ¿no? Es decir, como visión, es decir, ¿qué es lo que pretendemos? Pretendemos esa integralidad, pretendemos ver esa persona en su conjunto, y entonces con esa serie de características de accesibilidad, etcétera, que tienen que ver también con elementos como la equidad, que veremos luego, ¿no? Aquí he apuntado algunas de las cosas que ya tenemos, pero que nos van a venir seguramente más, y entonces pues que conviene estar un poco preparados, y probablemente la atención primaria requiera un reforzamiento y una adecuación para eso, ¿no? El tema del envejecimiento y la plurimorbididad, eso es el pan nuestro de cada día, es decir, eso estamos permanentemente. Eso supone el trabajo domiciliario, eso supone un trabajo conjunto con la enfermería importante, eso supone también un trabajo con la administración importante. Contra más viejo subo, y cuando venga también ahora pues ya me tendrá que hablar más alto, todas esas cosas. Y entonces eso es cierto, ¿no? Entonces gestionar la plurimorbilidad, lo agudo, lo crónico, las múltiples cosas crónicas y las múltiples cosas agudas, lo mental y lo físico en las mismas personas, eso es un trabajo que exige dedicación. Este tema también va a surgir, es decir, bueno, pues por la situación social en la que estamos, preveo, a lo mejor me equivoco, el tema de las desigualdades no va a ir a menos a nivel social, entonces nos vamos a encontrar, hablaré un poquito luego algo de eso, con bolsas sociales que van a estar en condiciones bastante desfavorecidas, y que nosotros nos va a tocar atender tanto a los más favorecidos como a los menos. Eso supone también un esfuerzo especial, para no reproducir aquello que alguna vez os he comentado, que es esa reproducción de la injusticia, ¿no? Dedicarnos más a los que son más como nosotros y menos a los que son menos, con lo cual pues, contribuimos involuntariamente a mantener esas desigualdades, ¿no? El tema de las migraciones también eso va a ser un fenómeno que lo tenemos. El tema de las nuevas tecnologías, tanto a nivel de los pacientes como a nivel nuestro, es decir, eso supone un reto, para que las nuevas tecnologías sirvan y no sirvamos nosotros a las nuevas tecnologías. El tema de la hiperespecialización, ya lo veis, ya no es ya el rabo del elefante, es ya el especialista en el pelo mediano del rabo del elefante. O sea, vamos un poco así. La importancia entonces de la coordinación. Tema de la calidad, fundamental. Calidad que habrá que valorarla y tendremos que valorarla siempre en sus defectos y en sus excesos, ¿no? Todo el tema de la prevención cuaternaria que se dice, ¿no? El exceso de intervención y los daños que se hacen, ¿no? Creo que ya es la cuarta causa de morbilidad en Estados Unidos como problema de salud, somos los propios sanitarios, ¿no? Y el tema de la financiación, pues hoy hay un cuestionamiento a nivel general del tema de los servicios públicos, y eso lógicamente va a repercutir o está repercutiendo ya en el caso nuestro. Sí, seguimos. Bueno, esto no es solamente cuestiones de los años 80-90, sino que en el 2015 esto sigue funcionando así, es decir, que a nivel europeo hoy se sigue considerando que es importante el tema de promover la atención primaria, y por eso algunas de las referencias que os he dado que hace referencia al 2015, pues bueno, pues este puede ser un esquema, ¿no? La importancia de los recursos de gestión, económicos y humanos, esos elementos del proceso en cuanto a accesibilidad, integralidad, continuidad y coordinación fundamentales, y luego esas dimensiones de resultados en cuanto a calidad, en cuanto a eficiencia, coste y en cuanto a equidad, ¿no? Bien, datos tomados un poco, simplemente esto para ver, por una parte, la tendencia a los recortes en gastos de sanidad que estamos teniendo en los últimos años, y la situación favorable comparativamente con el resto de las comunidades de nuestra comunidad, es decir, nuestra comunidad pues afortunadamente mantiene un determinado nivel de renta per cápita y de dedicación a la sanidad superior al resto de las comunidades, aunque eso no quiere decir que no se esté disminuyendo también.
pero eso es importante. Y eso lo ves cuando hablas con los pacientes que ahora están volviendo de vacaciones, ¿no? Algunos datos, bueno, pues en casi todas las comunidades, desde el informe del BBVA, una de las cosas que he encontrado, pues efectivamente en 2013 el gasto real se sitúa a niveles de 2004, es decir, que ha habido un descenso a nivel de las inversiones en sanidad. Y donde ese descenso se ha producido más ha sido en la atención primaria, es decir, en la distribución de los gastos en sanidad. Por supuesto que ha sufrido el hospital, pero fundamentalmente ha sufrido la atención primaria. Esta es una situación que hoy la tenemos y que hoy agradecemos y que conviene tener en cuenta, ¿no? Sí, seguimos, sí. También datos que he sacado un poco sobre el tema de la privatización, ¿no? Las tendencias a la privatización. Por supuesto que hay comunidades como Madrid, Cataluña, Galicia o Baleares donde el impulso de la privatización es importante. Nosotros estamos en el grado intermedio. Bueno, parece que hemos subido un escalón del 2014 al 2015, pero bueno, este es un tema que debería también preocuparnos, ¿no? A la hora de considerar la atención primaria como un elemento básico de una sanidad pública, ¿no? Accesible y gratuita para la población. Aunque, bueno, efectivamente para acabar con lo público no hace falta de promover lo privado. Con dejar que lo público se deteriore ya es suficiente, ¿no? Entonces, sí, seguimos, sí. El deterioro de lo público hay mil posibilidades. Una es esta, es decir, cuando acabamos un poco normalizando lo anormal, ¿no? ¿Cuántos pacientes tenemos hoy? 236, pero eso es imposible. Muchacho, la sanidad pública si viene ya exclamado. Pero en la medida en que dejemos un poco de exclamar que necesitamos tiempo por los pacientes y nos acostumbremos a aquello que había en los años 50 y que era la medicina un poco de los pobres y a la que yo por lo menos he conocido, que era lo de las 2 horas para 80 pacientes, pues entonces si nos acostumbramos a eso y tenemos capacidad de adaptarnos, pues la cosa va a ir mal sin necesidad de que haya privada que compita, ¿no? Y esto, este mismo chiste de Forges, le vamos a firmar un contrato de 5 minutos y luego ya veremos. Hay este mismo chiste con la bata de médico, ¿no? Pero es que este problema de no valorar la importancia de la continuidad de la gente es fundamental. Y esto atañe a los médicos, atañe también a enfermería y a administrativos. Es decir, eso es importante y eso no se valora. Es decir, no importa, parece que no entra, por lo menos no se valora suficiente el hecho de que la gente venga aquí y se encuentre cada vez con un médico diferente, con una enfermera diferente, con una administrativa diferente. Eso sería algo importante, claro. Y eso a la vez influye en la propia motivación de los profesionales, ¿no? Si tú de alguna manera sabes que vas para 5 minutos o para 2 días a un sitio y para 3 días a otro, lógicamente tu implicación va a ser menor. Esos son aspectos que me parece importantes tener en cuenta a la hora de evitar el deterioro o la amenaza de deterioro. Bueno, desde la profesión, pues nada, unos apuntes sobre el tema de lo general y lo especializado. Nuestra profesión, aquí igual me enfoco más hacia medicina, perdóname, pero porque no he tenido tiempo para meterme con enfermería y con personal administrativo, ¿no? El tema de las identidades y los estamentismos, esto sí que es una cosa que es importante que no perdamos de vista, ¿no? O sea, probablemente contra menos atención primaria y contra menos trabajemos en equipo, más riesgo hay de que nos parapetemos, nos fortalezcamos en nuestro estamento. Los médicos contra las enfermeras contra los médicos, los administrativos contra las enfermeras, las enfermeras contra los administrativos. Eso creo que es un cáncer, ¿no? Creo que es un cáncer de los equipos y creo que sería un cáncer de la atención primaria. Probablemente pueda tener, no sé qué ventajas pueda tener, pero yo le veo absolutamente inconvenientes, ¿no? El dividir puede tener sus ventajas, yo no las veo. Yo creo que eso es un reto importante, ¿eh? Un reto importante. Luego hablaremos también sobre la importancia de cuidarnos. Y luego el tema de la profesionalidad y el compromiso, fundamental. Pero seguimos. Bueno, esto nada, esto es, apunto aquí, ya lo veréis con más calma, cuatro cositas que saqué de una charla de Repullo, que también tenéis ahí la cita, en torno a los riesgos de la hiperespecialización, ¿no? Pues bueno, pues cada órgano una especialidad, cada problema una intervención, nunca una de ellos, venga, se vuelve a citar,
prohibido pensar en más de un síndrome, prohibido mirar lo que no es nuestro en la historia clínica, es decir, todos esos aspectos que tienen que ver con centrarse solo en el colmillo del elefante. Eso ya lo sabemos. Entonces, todo eso parece claro, todo eso parece importante la medicina de familia y todo esto, pero el hecho está en que, pues estos son sacados de los 3 primeros días del concurso MIR de este año y pues ya veis que en medicina familiar y comunitaria de las 1.654 plazas, los 3 primeros días solamente se habían ocupado 45. Es decir, un porcentaje verdaderamente exiguo. Probablemente los porcentajes más bajos de todos, excepto las que se quedaron sin nada, como fue medicina del trabajo. Eso es importante. Es cierto que esto tiene que ver en gran medida con la proyección que nosotros como medicina de familia y como atención primaria tenemos cara a la sociedad y cara a los estudiantes, y cuando hablamos de estudiantes hablamos necesariamente de universidad, ¿no? Entonces, con la siguiente, por favor. ¿Qué ocurre? Que si comparamos en este trabajo en Gaceta Sanitaria de 2012 el porcentaje de universidades con departamentos de medicina de familia, bueno, pues el caso de España es que junto con Italia no hay departamentos de medicina de familia en la universidad. Hay algunas asignaturas. Claro, si los estudiantes no conocen lo que es medicina de familia, difícilmente van a hablar de la medicina de familia a la sociedad y difícilmente van a considerar y a valorizar la propia medicina de familia como especialidad de elección, ¿no? Pasa así. Esto también aparecía en el diagnóstico por parte del presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad. En cambio, consideraba que los resultados habían sido excelentes los de este año porque se habían cubierto las plazas. Y señalaba que se explicaban por la presencia de la asignatura de familia en el 75% de las facultades de medicina, porque los alumnos suelen tener como referencia de una especialidad a sus profesores. Bueno, ya sabes, un poco a veces tendemos a ser excesivamente optimistas. Seguro que la cosa va mejorando, pero a veces un poco corremos el riesgo de no reconocer nuestras propias deficiencias, ¿no? Me parece que los datos esos son un poco más preocupantes que lo que se señala aquí. Bueno, profesionalidad y compromiso. Doctor, desde el accidente me noto conmovido. Claro, los shock traumáticos, seguro. Esto es importante. El tema de todo esto de la atención primaria tiene sentido si hacemos las cosas bien, ¿no? Sí, pasa. Entonces, bueno, esto nos lo pasó Rafa, que es un poco, de alguna manera, las necesidades que debemos responder para hacer una práctica sanitaria de calidad, ¿no? Es decir, es importante tener experiencia diagnóstica, es importante estar formados, necesario, es importante saber seleccionar, es importante tener búsqueda habilidades para la búsqueda y la selección de la información que verdaderamente nos sirve. Es importante conocer los riesgos y las alternativas de las diferentes alternativas que tengamos, conocer en profundidad los componentes psicológicos a la hora de aplicar la evidencia a los individuos concretos, la sensibilidad en cuanto a la comunicación, entender los valores de los pacientes. Es decir, profesionalmente hay que estar formado, hay que estar al día. Los que tenemos peor memoria tenemos que estudiar más, pero bueno, ahí es importante que tenemos que estar, y ahí también tenemos que ayudarnos, ¿no? Es importante, pues nos hemos visto, y hay que atender bien lo crónico y hay que atender bien lo agudo, ¿no? Y hay que atender, pues eso, pues el síncope o el síndrome coronario que nos ha tocado a todos aquí, o la crisis epiléptica que Dani pues, atendió el día pasado justamente fuera, o pues el shock anafiláctico que me acuerdo que tuvimos que sacar adelante con Maite Aranceta en un momento dado. Todo eso te pasa y también tienes que atender al diabético, a la depresiva, todo eso tienes que atenderlo, ¿no? Pero y hay que atenderlo bien, hay que hacer las cosas bien conforme a la mejora de las evidencias. Sí, pasa. Esto es una cosa, el tema no es fácil porque como las evidencias, voy a hablar sobre eso, pero como tienen su fundamento, por lo menos su referencia de jerarquías, sobre todo en los ensayos clínicos, y no toda la práctica es susceptible de ser diseñada conforme a ensayos clínicos, pues entonces a veces nos resulta difícil a los profesionales combinar la realidad de la práctica clínica y lo que nos encontramos, lo que la evidencia dice, ¿no? Porque hay veces que la evidencia no dice lo que nosotros preguntamos, no tiene respuestas a lo que preguntamos, ¿no? El ejemplo de la guía de paliativos es un ejemplo que lo hemos puesto muchas veces, ¿no? Una guía de las más usadas, pero una guía en la que todas las evidencias son de nivel bajo, porque difícilmente al enfermero terminal
pues vas a hacer un ensayo clínico siendo respetuoso y no siendo respetuoso, para hacer dos grupos comparables, a ver si luego hay significación estadística en la calidad de morir. Es difícil. Entonces, hay cosas de estas que no casan bien con la medicina basada en la evidencia, pero que es importante. Sí, seguimos. Y luego esto que nada, acaba de salir también, algunos posibles sesgos de la medicina basada en la evidencia cara a los pacientes y a los cuidadores, ¿no? A veces tendemos, no me enrollo, pero tendemos un poco a centrar las evidencias en lo que los propios profesionales y los propios médicos, sobre todo, también hay toda una corriente de enfermería basada en la evidencia potente, como sabéis, pero que los propios profesionales entendemos como evidencia, haciendo excesivamente poco caso a lo que los pacientes, los cuidadores y la gente que tenemos en las consultas nos dicen sobre lo que sienten, sobre lo que pasan y lo que ellos consideran prioritario, ¿no? Entonces también ahí tenemos riesgos de utilizar mal o de concebir mal esa práctica basada en la evidencia. Sí, seguimos. Sí. Y luego está esto también, ¿no? Además, todo esto dentro de una sociedad en la que los intereses por el negocio pues son grandes, ¿no? Y entonces nosotros como profesionales de la medicina somos los más vulnerables y los más el objeto preciado de todas esas presiones, de alguna manera, dirigidas a que nosotros pues, comercialicemos nuestros productos. No solamente nosotros, o sea, si cualquiera ve la televisión, pues verá que el colesterol de 200 es una cosa como para ponerse a temblar, en fin, barbaridades. Pero contra eso también tenemos que tener nosotros, somos posiblemente el mejor instrumento todos nosotros para frenar esa tendencia a fabricar enfermedades, ¿no? Desde la población, 4 cositas también. El tema de la salud, el consumo, lo público. Sí, seguimos. Este es un tema que ya es conocido, o sea, esto es de 1995, también lo conocéis, pero como trabajamos en alza, me ha parecido importante dar 2 pinceladas. Es lógico, es decir, la gente que vive mejor, o sea, la gente de mayor nivel socioeconómico vive más y vive mejor. Y la gente de menor nivel socioeconómico enferma más y muere antes. Entonces nosotros estamos en una zona de bajo nivel socioeconómico. Aquí no hay privada y entonces nosotros somos el único referente. Tampoco este es un indicador que luego se tiene en cuenta a la hora de valorar y de evaluarnos, ni de evaluar el sistema. Y quien está aquí es la atención primaria de alza. Por eso es importante, yo creo, evitar el desdibujamiento de la atención primaria en general y de la de alza en particular. Seguimos, sí. Bueno, ese gradiente social de la salud, sí, que hizo un poco que bueno, pues que esto fue en el 2002-2006, esto es seguro que conocéis, ¿no? En el caso de Londres, se advierte un gradiente de salud en base de una estación a otra. Es decir, en el mismo Londres, según el tipo de barrio en el que pare el metro, los años de vida de la población, la esperanza de vida de la población va disminuyendo. Es decir, vinculación, pobreza, condiciones de vida y condiciones de salud. Esto además, en el caso de Euskadi, por la siguiente, también está hecho y también se corrobora. Es decir, en el caso del Gran Bilbao, pues desde Algorta hasta el Casco Viejo, pues la diferencia en cuanto a esperanza de vida de hombres y de mujeres es de 4 y de 8 años. Si hiciéramos posiblemente, igual ahora que se va a poner el metro aquí en alza, igual tenemos, eso sería bueno para los siguientes, hacer algo así, ¿no? Para ver un poquito ese gradiente. Creo que es importante no olvidarlo porque se habla de la población y del paciente, pero hay poblaciones y pacientes, ¿no? Y creo que eso no se nos tiene que olvidar. El tema de la salud y el consumo, y la salud y lo público. ¿Le vamos a vacunar? ¿De qué? No sabemos porque aún no han llegado las promociones. Es decir, esto es lo que estamos hablando. Es decir, el tema de nosotros mismos generar, ¿no? Generar nosotros o generar desde los anuncios. Y luego también esta visión de lo público, y eso también es la responsabilidad del propio paciente, ¿no? ¿Qué día más aburrido? Podríamos ir al clínico a ingresarnos con urgencias. Hoy no, he pasado cerca antes y tienen el día muy tranquilo. Pues entonces nada, al cine. Bueno, la utilización de la población. Eso también requiere, entiendo yo, concienciar a la población sobre la importancia de lo público y la importancia de la atención primaria o de las urgencias, ¿no? Y hacer que eso sea respetable y sea respetado y querido por la propia población. Eso los que saben ya. Claro, esto es un poco lo que me he metido a las memorias de Osakideza, a ver si encontraba algún dato que nos podía ser de interés. Este es el de la satisfacción de la población. La población
parece que siempre está contenta. Y entonces, bueno, pues tenemos siempre porcentajes muy altos. Claro, eso ya sabéis que siempre tiene su aquel, ¿no? Es decir, estamos contentos en función de lo que esperemos que nos vayan a dar. Yo recuerdo, bueno, me tocó un tiempo también estar allí llevando los servicios de urgencias, algunos de vosotros también me aguantasteis allí. Bueno, cuando vine a cargo aquello era una cosa terrible. Ahí ya uno, bueno, estos son ya batallas, pero Javi Busto siempre me acordará de él. Este era un músico, director de una coral de Esquifaya. Yo creo que tenía especial sensibilidad en la descripción de la situación. Y desde luego lo sórdido de aquellos centros de urgencias donde estábamos trabajando era terrible, ¿no? Mandaban mucho los celadores, los ambulancieros, se reivindicaba cerrar el cartel de servicio de urgencias para que la gente no viera, porque claro, si luego vienen, hubo problemas a veces, ¿verdad?, para poner el electro, porque claro, es que si pones el electro la gente no hace eso. Entonces, y luego seguro que también las responsabilidades de todos. Pero entonces cuando empecé en esa situación, una situación en la que no había de nada, se me ocurrió hacer una encuesta de satisfacción de la gente. Y la gente también, 90%, porque la gente sabía que a los servicios de urgencia ibas o a por recetas o a por el catarro. La cosa leve, porque la cosa grave ibas a urgencias del hospital. Entonces, claro, si tú ya sabes un poco a lo que vas, yo estoy contento porque me responden a lo que yo hago. Entonces, en la medida en que... Por eso es importante marcar elementos de comparación, para que la gente pueda tener elementos de comparación. Bueno, pues yo creía que estaba bien, pero es que se puede estar mucho mejor. Se advierte algo cuando la gente viene de vacaciones, ¿la verdad? Por lo menos eso, las pinceladas vascas, nada, cuatro cositas. Algunas comparaciones macro, que algunas hemos comentado. El tema este de la gestión a distancia, esto, como hemos estado hablando un poco hace poco, pues ya lo comentaremos. Estas integraciones asimétricas y cronicidades importadas un poco. Y el paciente como centro y como excusa. Bueno, 4 cositas también. Sí, pasamos. Bueno, esto es lo que comentamos, es decir, lo que os comentaba. El País Vasco mantiene unos niveles de gasto per cápita altos y unos gasto per cápita en lo que son servicios de protección también altos comparativamente con el resto de las comunidades autónomas, ¿no? De manera que eso se nota y eso es abierto, ¿no? Eso es un elemento que tenemos. Pasamos aquí. Este es un trabajo que ya no he podido ya ver con fechas posteriores, porque esto es de 1995 a 2002. Y entonces ya este autor lo que hace es ya ir más allá y calcula no solamente la renta per cápita de las poblaciones de las diferentes comunidades, sino el gasto en atención primaria por cápita. Eso es importante. ¿Cuánto se gasta por habitante en la atención primaria? ¿Cuánto se gasta en personal de atención primaria por comunidad? ¿Cuál es el porcentaje del gasto en atención primaria respecto del total del gasto sanitario? Bueno, Euskadi no ha estado mal, ¿eh? Esta es la media y ya veis que bueno, pues que estábamos por encima de la media entonces. Esto es antes de los recortes, ¿no? Y los recortes que han sido, como habéis visto, asimétricos respecto de la atención primaria respecto de otros niveles asistenciales, ¿no? Pero bueno, esto es importante saber. Claro, si no tenemos identificada la atención primaria, tampoco a la hora contable, a la hora del coste, difícilmente podemos comparar y podemos reclamar por defecto o por exceso. Pero esto es importante. Y esto sí que ya no he sido capaz de encontrarlo en las memorias de aquí, en la memoria de Osakidetza del 2014. Sí, pasa, sí. En la memoria, que podéis hacerla, hay, eso sí, volumen de actividades, pero claro, esas actividades puestas así, pues tampoco.